Bueno, muchas gracias, doctor Mendoza. Un saludo muy especial a todos y al doctor Fernando Sánchez Torres, a los doctores Edgar Iván Ortiz, Laura Gil y Catalina Valencia de FECOLSOC, al doctor Germán Gamarra y a todos los académicos. Yo quiero hacer unas palabras que hemos llamado retos para afrontar desde el Estado situaciones complejas. Una vez la Organización Mundial de la Salud ha declarado la epidemia de Zika como una emergencia sanitaria mundial, con los enormes retos que se imponen los servicios de salud, a los que se suman importantes repercusiones sociales y económicas en nuestro país, a la semana epidemiológica 3 de 2016 se han notificado 20.267 casos de Zika, de los cuales 1.050 han sido confirmados por laboratorio y 17.000 por clínica, y 2.132 se reportan como sospechosos. Impulsando la semana por la temporada seca que genera el fenómeno del Niño, se espera que para el final del año se han reportado cerca de 600.000 casos de Zika, con 500 casos de microcefalia y aproximadamente 1.200 alteraciones neurológicas relacionadas con Guillain-Barré. Primero quisiera decir aquí en este punto que estas proyecciones son proyecciones muy difíciles de hacer, y son muy difíciles de hacer porque no tenemos información suficiente. La información de Brasil es una información que se ha venido recolectando retrospectivamente. No hay un denominador en Brasil que le permita a uno plantear el número de casos específico, y la estimación que podría haber en Brasil es de alrededor de 3 millones de casos, pero como en Brasil no se hizo una vigilancia epidemiológica desde el principio de la epidemia, como tampoco se hizo en Brasil en chikungunya, simplemente no hay posibilidad. Recuerden, toda la información que tenemos es más bien fragmentaria, en el sentido que está relacionada con la información que nosotros mismos tuvimos de chikungunya, y eso nos da una estimación compleja. 500 casos extrapolando los casos de Brasil. Nosotros estábamos hablando hasta hace pocos días de 600 casos de Guillain-Barré, y en este momento ya estamos ampliando un poco esa frontera, porque lo que estamos viendo en este momento de la epidemia es que llevamos un número importante. Llevamos 80 casos en los que hay una asociación, porque ahí también es importante puntualizar que todavía no hay una relación causal establecida, como decía el doctor Mendoza, sino simplemente una asociación. Sin embargo, es evidente que en todos lugares del país hay un crecimiento de casos de Guillain-Barré. Desde el punto de vista de la bioética global, la aparición de nuevos brotes epidémicos y su rápida extensión hacia amplios sectores de la población, para los cuales los servicios de salud nunca se encuentran suficientemente preparados, son consecuencia indefectible de la presión que los humanos ejercemos sobre el medio ambiente, y que generan a la par con el daño ambiental, contaminación, degradación de los entornos naturales y extinción animal, la aparición de nuevas enfermedades infecciosas. El síndrome pulmonar por hantavirus o las fiebres hemorrágicas por ébola se asocian respectivamente a contacto con roedores silvestres o a la manipulación descuidada de animales salvajes como los chimpancés, gorilas, murciélagos, monos, antílopes o puercoespines. Igualmente está documentado que la pandemia de SIDA se trata de una zoonosis que tuvo origen por la manipulación de especies de monos tiznados o chimpancés de la subespecie Troglodytes. La más reciente pandemia de H1N1 o gripe porcina se vio aupada por los escenarios de globalización y de intercambio turístico y comercial, con rápido paso de las cepas infecciosas de un continente a otro en cuestión de horas. La alarma generada hace escasos 7 años, del mismo modo, tuvo una amplia resonancia mediática que obligó a la toma de decisiones no siempre sobre la base completamente lógica. Las hordas de ciudadanos luciendo tapabocas en las calles, sumados a la ausencia de una vacuna y las proyecciones de casos, obligaron en su momento
a la compra de medicamentos como los Celtamivir, que a la postre resultó excesiva, y cuando en 2010 se dio por finalizada la pandemia, las consecuencias no habían tenido el carácter catastrófico o apocalíptico, que parecía advertirse en sus inicios. Se puso en duda si la advertencia sanitaria no había sido impulsada mediáticamente por los propios laboratorios farmacéuticos. Sea como sea, la aparición de brotes epidémicos siempre hace poner al filo de la navaja a los servicios de salud y la respuesta estatal para combatirlos, pero la aparición de pandemias como la que emerge en estos momentos tiene la capacidad de cuestionar no solo los paradigmas que fundamentan la salud pública, sino la forma misma como se constituyen las sociedades y en general la forma como concebimos el mundo que nos rodea. La pandemia de SIDA claramente cuestionó y destrozó la utopía de fines de los años 70 que preconizaba salud para todos en el año 2000. Tal optimismo se fundamentó no sin razón en la erradicación de la pandemia de viruela mediante programas de vacunación y en la reducción de las tasas de mortalidad gracias al uso extendido de antibióticos. Pero ante todo, la infección de VIH puso de relieve la gran crisis humanitaria en los países africanos y en Occidente enfatizó los graves rezagos en la agenda de los derechos humanos en las comunidades con orientaciones sexuales o identidades de género diversas y que aún resultan ser las más afectadas. El SIDA cambió para siempre la forma como se comprende la sexualidad y la forma de relacionarnos. El Zika hace afrontar el temor a desplazarse a áreas endémicas con consecuencias económicas para las áreas afectadas. Adicionalmente, no son tranquilizantes los escenarios donde se pueda desbordar la capacidad de unidades de cuidados intensivos para la atención de casos crecientes de Guillain-Barré y emergen serias incertidumbres éticas en cuanto al manejo de casos de gestantes afectadas por el virus y que plantea un desafío enorme para la forma como se entienden los derechos sexuales y reproductivos de las parejas, particularmente de las mujeres. Sea cual sea la situación, el Zika desde ya mismo exige que se revisen los postulados actuales de bioética y la salud pública y en el proceso de toma de decisiones se reflexione de fondo sobre las consecuencias de las mismas a nivel individual y social. Parafraseando a Penge, refiriéndose a los riesgos y a la sostenibilidad ambiental, se puede decir que dado el carácter medioambiental de la epidemia y su relación con los hábitats del mosquito transmisor, el problema excede con muchos los aspectos de atención médica o disponibilidad de tecnologías en los servicios de salud. Por el contrario, se requieren formas inexploradas de participación social para el control de vector como medida urgente de prevención y una nueva comprensión en la forma como se entienden y afrontan los problemas ambientales. En el mismo orden de ideas, uno de los desafíos éticos más importantes lo plantea el incremento de niños nacidos con microcefalia, probablemente relacionada con la infección, y aunque es necesario advertir que no todo producto de la gestación sufrirá tales consecuencias, existe la necesidad de alertar a la población para tratar de evitar tal escenario. A la fecha, igualmente en Colombia se han reportado 1.656 gestantes con Zika, de los cuales 1.404 han sido confirmados por clínicas, 79 por laboratorio y 173 casos se reportan como sospechosos. Realmente, al día de ayer teníamos 2.116 niños, es una cifra un poco más ajustada. Toda mujer en estado de embarazo con sospecha o confirmación debe considerarse alto riesgo a efectos de facilitar el acceso prioritario a los servicios de salud y la valoración por el especialista. Surge entonces el interrogante de qué comunicar a la población, ante todo cómo hacerlo, generando escenarios que promuevan la acción sin daño. Como principio básico, al Estado en sus niveles directivos le compete suministrar los datos epidemiológicos y suplir información relevante a través de los protocolos de salud colectivo de atención clínica, pero no al Estado invadir la intimidad de las personas comunicando casos particulares o publicando recomendaciones para eventos aislados. La amplia difusión que a través de los medios se hace a la problemática, si bien contribuye a generar un estado de alerta conocimiento por parte de la población, en ocasiones puede generar escenarios de mayor incertidumbre o desinformación. Hacer eco de la problemática o de la solución que da a un caso particular puede propiciar cursos de acción indebida para otras personas. Por lo mismo, no será el doctor Google el encargado de asesorar frente a situaciones complejas en cuanto a las características del diagnóstico, el posible pronóstico y los cursos de acción a seguir. Aquí hay un tema central y es la presión que se genera desde los medios de comunicación hacia la identificación específica de personas y el tremendo riesgo y la dificultad que hay para contener
esa necesidad de llegar hacia la persona, invadiendo su intimidad y generándole a esa persona, afectando incluso sus propias decisiones personales frente a su enfermedad y el manejo de los diferentes casos. Este es un tema que obviamente no es solamente para Zika, pero es generalizado y lo sentimos todo el tiempo, cómo la persona se vuelven símbolos y ese manejo simbólico de las personas termina afectando a esas mismas personas y a sus familias. En otras palabras, de manera análoga a la forma como se debe buscar ni la causa de la expansión de la Zika, los determinantes sociales que conllevan a la infección, en las sábanas de los hospitales también es cierto que las decisiones reproductivas y el ejercicio de los derechos de las mujeres no pasa simplemente por esperar a que se sigan a pie juntillas las recomendaciones de posponer embarazos o de evitar viajar a localidades por debajo de los 2.200 metros de altura sobre el nivel del mar, cuando más de medio país vive en tales altitudes. El ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos es dable entenderlo en entornos donde se facilita el acceso a las estrategias y actividades que ofertan los servicios de salud sexual y reproductiva, por el suministro de métodos anticonceptivos y por brindar asesoría reproductiva, entre otras prestaciones. Allí, aseguradores y coprestadores cumplen un rol de altísima responsabilidad, pero sobre todo se requiere de espacios abiertos de diálogo y de apertura social, donde se deconstruyan formas de machismo y dominación sobre la mujer, de forma que a las mismas les sea dado en el ejercicio de la sexualidad tomar decisiones que sean más convenientes para su salud y para su propia vida. Este tema obviamente es un tema aquí indudablemente central. Nos pone un dilema muy complejo que ayer en un escenario, en un programa de televisión se planteaba. El tema de cómo efectivamente más del 50% de las relaciones sexuales y de los niños que nacen no son programados en Colombia. Yo no tengo un contrafactual para decir cuánto puede ser en otro país, probablemente algunos de ustedes lo conozcan, pero en algún momento se indicaba que hacer advertencias de salud pública cuando teníamos esa eventualidad de 50% de partos no programados no tenía sentido. El contraargumento que nosotros hacíamos era, así sea un 50%, o sea el número que sea, el Estado, un gobierno, cualquiera que sea, no puede dejar de advertir o de informar a la comunidad sobre los riesgos que existen simplemente porque hay una cantidad de determinantes sociales que vienen de atrás y que afectan finalmente las decisiones que tomamos en el sector salud. Deviene así el entorno en el que deben tomar decisiones fundamentales frente a los cuales ya existen los marcos regulatorios que garantizan la prestación de servicios y el ejercicio de los derechos. No es dable que desde las instancias responsables de formular la política pública se generen recomendaciones o se emitan conceptos sobre casos aislados. En consecuencia, la pregunta no es si se debe permitir abortar a las mujeres embarazadas que estén infectadas con el virus, la pregunta es cómo se está garantizando el acceso a las mujeres a los servicios de salud sexual y reproductiva y qué tipo de atención están recibiendo en tales entornos. Las decisiones que se tomen deben responder a los contextos particulares de cada persona afectada y a las valoraciones juiciosas que realicen los profesionales de la salud. La pregunta particular debe resolverse enteramente en el ámbito de la relación médico-paciente. Hemos sido absolutamente enfáticos en la defensa de la relación médico-paciente. Y un tema que se abre mucho más en un ámbito planteado por la ley estatutaria de la autonomía médica. Es en esa relación que entre el médico y paciente cada vez se transforma más autónoma. Allí elementos como el diálogo, la empatía, el respeto y la confianza son fundamentales. Si bien esta relación no es aislada y está mediada por el sistema y los marcos legales y empresariales que hoy se brinda desde los servicios de salud, entrar a jugar de manera primordial los motivos y las necesidades del paciente, así como la integridad profesional del médico, son fundamentales. Esta es la fuerza vinculante dentro de la autonomía profesional que, al decir de Jorge Luis Mancini, abro comillas, ninguna norma moral o legal cumplirá su fin si no está encarnada, si no hay una convicción íntima de cumplirla por parte de la gente, cierro comillas. La valoración de los riesgos y beneficios es fundamental para la toma de decisiones informadas, donde el principio ético no debe hacer daño, primum non nocere, es esencial.
Desde nuestra perspectiva, el médico en su autonomía y teniendo en cuenta los marcos regulatorios y los principios éticos que orientan el ejercicio profesional, deberá determinar en diálogo abierto con la consultante cuál es la real situación, utilizando todos los medios diagnósticos a su alcance, valorando los posibles riesgos y conductas a seguir, y si la paciente, considerando los mismos, solicita una interrupción voluntaria del embarazo, será el profesional de la salud quien valore, determine y certifique si está o no frente a alguna de las tres causales en las cuales la interrupción está despenalizada. Considerar de fondo la decisión de la mujer y considerar de fondo la decisión de la mujer y obrar en consecuencia. Lo contrario sería actuar frívola o irresponsablemente y ceder al prejuicio o a las presiones mediáticas que pueden llevar a prácticas eugenésicas o cuando menos innecesarias y que per se pueden vulnerar los derechos reproductivos de la mujer. Así, son muchos los interrogantes que existen alrededor de esta circunstancia emergente y de ahí la invitación al diálogo abierto, donde se quiere poner de relieve las dificultades operativas que los cursos de acción sugeridos pueden conllevar. El reto definitivo que quizá nos plantea el SICA apunta tanto a la autorregulación solidaria de las comunidades para combatir el vector y para proteger el medio ambiente, como la autorregulación de los propios profesionales e instituciones de salud en el ejercicio ético de la medicina. La reflexión bioética invita primordialmente a superar toda forma de desinformación y dar relevancia al dato científico, al igual que se da relevancia a la autonomía reproductiva, de forma que las decisiones puedan ser tomadas sobre la base de la veracidad. Por lo mismo, es muy relevante la presencia de FECOLSOC en este foro. Por otra parte, en escenarios de incertidumbre, es conveniente revisar sobre qué principios y valores orientar la política pública, tanto para el control ambiental como para la atención humanizada y ética de los casos. El Instituto Colombiano de Estudios Bioéticos sin duda podrá darnos luces al respecto. Más allá de los debates ideológicos o de polarizaciones estériles, la invitación a este diálogo se orienta a formular preguntas más que a esperar respuestas desde los paradigmas tradicionales. ¿Qué consecuencias a largo plazo traerá la liberación de nuevas especies de mosquitos transgénicos? ¿Cómo suplir la demanda aumentada de unidades de cuidados intensivos y clínicas de fisioterapia? ¿Cuáles son las alternativas para que las mujeres puedan aplazar un embarazo cuando así lo deseen? Esperamos que ustedes nos colaboren en la formulación de tales interrogantes, pues como lo plantea Rilke, hay que vivir ahora las preguntas para llegar a internarse poco a poco en la respuesta anhelada. Las pandemias, como mencioné anteriormente, obligan a repensar las formas usuales de resolver los problemas y plantean serios interrogantes que exigen de nuestra parte espíritu de soluciones innovadoras. Tal es el fin último de esta reunión y por lo mismo de verdad agradecemos muchísimo la presencia y el espacio que nos ha abierto la Academia, doctor Mendoza. Muchas gracias, señor viceministro. Lo que decíamos al comenzar lo ha fortalecido y explicado el señor viceministro, pero todavía lo que nos abre es campo para discusión, para pensar, para poder proponer luego, porque es evidente que no podemos caer en falacias. Recuerdan, los filósofos decían que había una falacia terrible, la del post hoc ergo propter hoc. Lo que pasó después de algo pasó como consecuencia de lo que pasó antes, lo produjo lo que pasó antes. No siempre es cierto. Y en este caso de las nuevas pandemias, o de lo que podría ser nuevas pandemias, de acuerdo con la visión de la señora directora de la OMS, puede que no sea tal. Entonces vamos a seguir trabajando en esto. Obviamente se ha señalado que el peligro o uno de los campos de mayor peligro es el de las damas y especialmente de las damas en embarazo o que van a entrar en embarazo. ¿Y a quién mejor que a la doctora Laura Gil de la Federación Colombiana de Ginecología y Obstetricia? Le podemos preguntar qué sabemos del Zika en Colombia en ese respecto.